Hola, ¿qué tal amigos de Uno Radio? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Perdonen por una breve ausencia que tuvimos, pero ya estamos de vuelta. Esta vez con la maestra Elvira Arriaga. Sí, hola, buenos días. Ella nos va a hablar hoy de un poquito de administración, un tema en el que yo la verdad no soy muy ducho. Así que hoy la vamos a escuchar más que nada a ella. Ella es una gran profesional, una de las mejores más que tenemos aquí en Uno. Y por supuesto que el tema que nos trae es extremadamente interesante. Como siempre, por favor, guardando mucha atención y muchísimo respeto. Adelante, maestra. Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente vengo a comentarles hoy de una herramienta que se utiliza en la administración pública llamada la metodología del marco lógico. Este instrumento no es un instrumento nuevo, de hecho comienza a aplicarse desde los años 60 y su implementación en la administración pública pues ha ido evolucionando. Se ha implementado tanto en el sector público como en el sector privado, pero hoy vamos a hablar de sus implicaciones en el sector público. Muy bien. Para empezar, ¿de qué trata específicamente este método? ¿Para qué es? Sí, es una herramienta que nos sirve para diseñar, planear, implementar y evaluar proyectos. En este caso, pues proyectos y programas públicos. Comienza a difundirse su uso en Latinoamérica, principalmente a través de una organización que se llama el ILPES, que es el Instituto Latinoamericano y del Caribe para la Planeación Económica y Social. Sí, esta es una de las instituciones que más la ha difundido, que más la ha hecho pública, y a partir de ese empeño por difundir este instrumento, su uso en las administraciones públicas a nivel latinoamericano pues, se ha ido extendiendo. Y en México pues ya hace unos años que también se está implementando. Para las personas que no sabemos mucho de esto, la administración pública o en sí estos proyectos que se van a hacer con esta metodología, ¿nos puede dar algunos ejemplos? Bueno, de hecho, actualmente los programas sociales deben realizarse o diseñarse a través de esta metodología. Ya en la legislación mexicana aparece la obligación de que los programas vayan acompañados de indicadores, que son herramientas que nos ayudan a evaluar estos programas. Y la herramienta o la metodología del marco lógico es una de las formas de llegar a la construcción de esos indicadores. Entonces, los proyectos en los que se aplican, digamos, son los programas públicos. Muy bien. Sobre todo es interesante para saber que las cosas no se hacen nada más porque se nos ocurren, ¿vale? Exacto. Es decir, no es como llega un nuevo administrador público y dice yo tengo este plan y este proyecto y se hace, sino no, tengo este plan porque tengo estos indicadores que me indican que es necesario y estos que pueden ser los efectos que pueda tener mi programa. Exacto. Esta herramienta, una de las utilidades principales es que ayuda a tener claridad sobre los problemas públicos que se están atacando o resolviendo con determinado programa. Un problema público podemos definirlo como una situación negativa que afecta a una comunidad o a una sociedad, ya sea en su desarrollo, en su situación económica, en su situación social. Para solventar ese tipo de problemáticas se crean problemas públicos y a través de la metodología del marco lógico podemos llegar a identificar con mayor precisión cuál es ese problema. Una de las ventajas de esta metodología es que se puede involucrar a todos los afectados para tener una mejor definición del problema, porque muchas veces existe la posibilidad de que se esté atacando un problema que ni siquiera es el central y que se esté invirtiendo dinero y recursos a una situación pues, que no es realmente la importante o la que está generando la situación problemática que se pretende resolver. Muy bien, de casualidad nos va a platicar cómo se hace, Sí. Excelente. Sí, mira, esta metodología consiste o contiene algunos pasos. El primero de ellos, como te comentaba, es la identificación del problema. Entonces, en la identificación del problema debemos saber cuál es esa situación problemática específica que estamos queriendo atacar, pero no solamente definir cuál es el problema central, sino también cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. El determinar cuáles son sus causas nos va a ayudar a elegir cuál es la alternativa adecuada para resolverlo. Si no sabemos lo que lo está causando, no vamos a saber qué es lo que debemos atender. Entonces, definimos sus causas y también definimos los efectos del problema. El definir los efectos del problema nos va a servir para tener una referencia contra qué evaluarlo.
Si vemos que los efectos del problema están disminuyendo, entonces posiblemente o muy posiblemente se trata de que el programa está rindiendo los efectos esperados. Después de la definición del problema, se realiza un análisis de los involucrados. Es decir, tenemos que definir quiénes intervienen en esa situación problemática. Y no solamente decir quiénes son, sino también de qué recursos gozan estos involucrados para intervenir en la problemática, cuál es su posición en el problema, incluso cuál es el poder que pueden llegar a tener dentro de la situación problemática. Una vez definido el problema y definidos los involucrados, lo que se hace ya es elegir o plantear alternativas de solución al problema y elegir la más adecuada en términos de tiempos, de recursos, de posibilidades del gobierno en ese momento, y entonces se comienza ya a diseñar el programa. El producto de todo este proceso es una matriz o una tabla que se llama matriz de marco lógico, o también conocida en la administración pública mexicana como matriz de indicadores para resultados. Estos se calculan igual que las matrices lógicas que yo veía en matemáticas de joven, supongo. Bueno, es una tablita de 4 columnas y 4 filas en la que se van planteando los diferentes niveles de realización del programa. Tenemos en la parte superior un propósito general, un objetivo general, que debe ir alineado con los objetivos nacionales, cuál es el gran problema al que se va a contribuir a resolver con nuestro programa, y pues va hacia lo más particular, y al final se definen las acciones específicas que van a constituir el programa. Y a lo largo de esta tabla se va planteando cuáles son las actividades, cuáles son los bienes y servicios que el programa plantea llevar a cabo o realizar para solventar el problema. La intención es que haya una lógica tanto vertical como horizontal en la tabla para que haya una claridad acerca del programa que se va a llevar a cabo. Es decir, que esta metodología es hija del método deductivo de la lógica, ir de lo general a lo particular. Sí, sigue un pensamiento deductivo, pero pues su comprobación también es al contrario, de lo particular a lo general. Debemos ir comprobando que esos hechos o esas acciones particulares en realidad contribuyan al logro del objetivo general. No, pues bastante bien. Esto creo que va a ser muy útil a las personas que creen que la administración pública es pues, no solamente sencilla, sino que no posee una metodología. Exacto. A veces juzgamos a las personas en la administración pública, ya sean electos o no, como personas que simplemente tienen ideas o que siguen fines políticos, vaya. Y lo hacen simplemente por capricho. Y cuando nosotros vemos que por ley tienen que seguir estos pasos y que se tiene que estudiar tanto para poder conocer y dominar estas metodologías, pues tener una mucho mejor idea de cómo se hacen las cosas en nuestro país y en general. Sí, así es. No es un proceso sencillo. Sobre todo, algo que parecería tan simple como definir un problema se convierte en algo caótico. Sobre todo cuando vas involucrando a más y más personas, porque cada quien puede tener una visión distinta del problema público que se desea atender. Lo que para unos es un problema, para otros puede ser que no lo sea. Ahí caemos en una pequeña subjetividad. Exacto. Pero que a través de este tipo de herramientas precisamente ayudan a darle objetividad y a que las opiniones de todos estén incluidas. Además de la lógica vertical que te comentaba de esta tabla, de esta matriz, también se busca una lógica horizontal. Cada uno de los objetivos que se plantean en los 4 niveles debe quedar definido y con ciertas características en esta tabla. Una de las características que se pide incluir son los indicadores a partir de los cuales se va a medir su cumplimiento. Vamos a medir cómo se cumplen las acciones, las actividades, los componentes y el objetivo general. Y también algo importante que se incluye en esta matriz son los supuestos, que son situaciones que van a permitir que se logre o no el programa y que son ajenas al control de la administración pública, porque tampoco es que se haga magia desde la administración. Hay un sinfín de aspectos que pueden entorpecer el logro de un programa público. Son aquellas cosas que no se pueden tomar en cuenta previamente, digamos, objetivamente. Es decir, podemos pensar que pudieran suceder, pero que no son seguras. Exacto, como en algún programa social en el que se les
otorgue alimentación rica en nutrientes a las personas. Tienes el supuesto de que la van a consumir, pero eso no lo puedes controlar, no es algo a lo que puedas obligar a la ciudadanía, ¿no? Tú les entregas el bien o el servicio, pero ya el uso particular sale del control de la administración. Incluso cosas más sencillas, ¿no? Digamos, uno escoge comida rica en nutrientes, ¿no? Y tampoco sabemos cómo la van a preparar. Exacto. A lo mejor, no sé, uno les da calabacitas, cebollas y todo lo demás, y lo fríen en aceite y pues se pierde un poquito el propósito, ¿no? Exacto. Sí, es ese tipo de cuestiones las que salen del control ya del programa. Y bueno, también la famosísima corrupción, que me imagino que ese es un supuesto muy, muy común. Sí, e incluso ese tipo de herramientas también contribuye a la transparencia de los programas, porque requiere que se plasme información e información real, ¿no? Para si la intención es realmente evaluar los programas y darle seguimiento, pues la información debe ser verdadera. No se trata de un instrumento mágico que vaya a hacer que el programa funcione a la perfección nada más por estar plasmado en una matriz, sino que requiere que se alimente pues, de datos reales, de datos contundentes, y eso hace que sea más transparente la planeación, el diseño y la ejecución de los programas. Además, si lo entiendo bien, no solamente es una forma de planear el programa para que salga bien, sino para que en el supuesto de que saliera mal, detectar en dónde salió mal. Exacto. Y poder hacer una nueva planeación. Sí, la idea no es que se construya la matriz de marco lógico y ahí se quede, sino que sirva para darle seguimiento, para ir monitoreando los programas a través del cumplimiento de los indicadores, ¿no? Estos indicadores pues te van a dar la señal cuando el programa no está dando los resultados esperados, y no necesariamente hasta el final del ejercicio, sino conforme este se va ejecutando. Así es. Excelente. Muy bien, pues, ¿qué más nos puede comentar? De la matriz de marco lógico creo que ya comentamos lo más importante. Sin embargo, quisiera resaltar también la trascendencia de que las administraciones públicas estén abiertas a introducir nuevas herramientas. Esta herramienta no es nueva, como les comentaba, es de mitad del siglo anterior. Sin embargo, su aplicación en México es un tanto reciente. Afortunadamente, con la nueva administración se sigue aplicando, sigue apareciendo en las leyes la necesidad de contar con indicadores que nos ayuden a medir el desempeño de los programas, pero es importante que pues, nos vayamos actualizando y vayamos utilizando esas nuevas aplicaciones, esas nuevas tecnologías que le permitan a la administración, por un lado, resolver las demandas sociales de la forma más rápida posible, conocer a fondo esas demandas sociales, pero también contar con información en tiempo real que le permita pues, hacer diagnósticos y evaluaciones de las situaciones que ya se están tratando. Y precisamente de ahí la importancia de contar con profesionistas en la administración pública que puedan alimentar a esa administración de estas nuevas herramientas, nuevas tecnologías y nuevas visiones de ese ejercicio. Bueno, y no es para ser comercial, pero un poquito sí. Aquí en la Universidad Nacional Obrera tenemos la maestría en Administración Pública, donde por supuesto se les otorga el conocimiento sobre esta metodología. Y yo queriendo preguntar sobre esto precisamente, se me ocurría, ¿es posible, o a lo mejor ya hasta se hace, que esta metodología ya está integrada en un software? Mira, no conozco yo algún software en específico, pero realmente es muy fácil su utilización. Los diagramas que se elaboran son muy sencillos. Las matrices que yo he visto ya elaboradas por la Administración Pública Federal están hechas ¿puedo decir nombres de programas? El famoso en hojas de cálculo, sí, en hojas de cálculo comunes. Entonces no son realmente complicadas. Obviamente ya hay otro tipo de software para el uso de grandes cantidades de datos que a lo mejor se requieren un poco más de preparación al respecto. Se podría utilizar una base de datos y conectarla precisamente. Se me ocurre precisamente para que esto, como usted dice, sea una base para una transparencia más general. Sí. Sí, perdón. Porque, bueno, es que no sé si mi pregunta ya está un poquito fuera de lugar, pero sí quisiera preguntar, ¿por qué será que a pesar de que tenemos estas herramientas, últimamente de lo que se habla mucho en la administración pública, pues en el estado en el que vivimos y a nivel federal, de poca transparencia? Si tenemos tan buenas herramientas, ¿qué es lo que realmente estará pasando? Sí hay buenas herramientas, sin embargo, desde mi punto de vista, en ocasiones no se les da el uso y la
la seriedad y la finalidad que deben de tener. Lo importante es que no solamente se queden en llenar el requisito, sino que sean utilizadas para lo que fueron diseñadas, que es pues para planear adecuadamente, para darle seguimiento a los programas. Y otra cuestión es que a lo mejor sí existe la información, pero no se hace pública. Muchas veces uno se topa con que requiere algún dato del gobierno y pues no es tan fácil encontrar en internet, o en algunas plataformas encontramos una información que no coincide del todo con la que se encuentra en otras, y creo que es precisamente un área de oportunidad que se debe aprovechar y desarrollar, porque el contar con información actualizada incluso en tiempo real es útil no solo para quienes estamos interesados en conocer el desempeño de las administraciones públicas, sino para las propias administraciones públicas, para hacerse más eficientes. Porque el hecho de que no sean empresas privadas no quiere decir que no puedan ser eficientes y efectivas en sus procesos. No, y bueno, tener acceso a tantos datos transparentes sería maravilloso, no solamente para administraciones públicas, administraciones privadas. Tendríamos un mucho mejor periodismo. Exacto. Tendríamos a una ciudadanía en sí mucho mejor informada, vaya. Así es. Y además que también podría ser mucho más activa. Sí. Sí, y también, bueno, yo hablo por la parte de quienes nos gusta hacer investigación, que también es algo con lo que nos topamos muy frecuentemente, la falta de datos y de datos actualizados. Sí, entonces, sí, es muy complicado. Uno se encuentra de que, oye, pues estos datos son del INEGI, pero son del INEGI de hace 10 años, ¿no? Exacto. O estos datos sobre violencia, los repiten y los repiten, pero son de una muestra muy chiquitita, o estos datos sobre los efectos de tal administración no tienen fuentes. Entonces, caray, ¿qué está? Sí, exacto. Entonces se hace pública la información, pero sin un objetivo, ¿no? Sin un proyecto a largo plazo en su utilización. También con lo que uno se topa muchas veces es con que aplican encuestas periódicamente, pero de una aplicación a otra ya no son los mismos indicadores, entonces ya no pueden ser comparadas. Creo que todos esos son aspectos que se pueden fortalecer, se pueden enriquecer para hacer una mejor fuente de información para todos los usuarios. En mi experiencia como psicólogo, que he trabajado algunas veces para instituciones, esos son precisamente los datos más complicados. Sí. El llevar los datos a una sola base y tener con qué compararlos. Y precisamente como hay tantas metodologías distintas, y desgraciadamente nosotros los psicólogos también necesitaríamos hacer ahora sí que nuestra maestría en administración. Sí. Para que me dijeran, oye, es que hazla con esta matriz, haz esto, sigue una buena metodología, porque pues, las nuestras son muy buenas para descubrir ciertos indicadores, pero con sus límites. Así que esto es como un consejo para mis colegas que también se capaciten en más, si quieren hacer un trabajo más trascendente. Sí, definitivamente creo que ahorita estamos en una época donde especializarse tanto en un solo campo a lo mejor no es tan productivo como quisiéramos. Creo que lo ideal ahorita es prepararnos en muchas áreas, ¿no? Tampoco podemos ser todólogos, pero si no podemos dominar otras áreas, sí conocer a las personas que sí lo hacen y pedir ayuda cuando sea necesario. Sí, bueno, cualquiera que vaya a hacer un proyecto o sea jefe de un equipo tiene que saber un poquito de todo. Sí. Ahorita precisamente les comento a los alumnos de criminología, les digo, bueno, a lo mejor ustedes no son antropólogos forenses, médicos forenses, psicólogos forenses, pero si ustedes le saben un poquito a todo, por lo menos se entienden con el experto y no se estorban. Eso. Y es bastante mejor. Y en el mejor de los casos, a formar equipos de trabajo. Sí. Porque también estamos muy acostumbrados a la famosa cabecilla, ¿no? Sí. A las decisiones unilaterales. Así es. Aquí en la administración pública, en lo que vamos a aprender en uno, vamos a aprender precisamente a trabajar en equipo también. Sí, que es muy importante. No que yo sea maestro ahí, que no soy, pero los conozco y son todos muy buenos. ¿Verdad, maestra? Muchas gracias. Esperemos que si hacemos la lucha por dar lo mejor de nosotros a los estudiantes y prepararnos para que el tiempo que estén aquí pues sea provechoso. Muy bien, pero precisamente por esa buena pregunta, en su opinión, o a lo mejor yo lo tenía hasta preparado, ¿quiénes serían los más interesados en aprender esta metodología, además obviamente de administradores públicos? En general, quien esté al frente o le interese desarrollar proyectos de cualquier tipo es una herramienta muy interesante.
y que puede ser de mucha utilidad porque le da lógica. De ahí también su nombre, marco lógico, le da lógica a todas los objetivos, las acciones, las actividades que se realizan. No permite o evita que haya pues distracciones o desvíos en la ejecución de los proyectos. Entonces, en general, como te decía, hay aplicaciones también en las empresas privadas, pero en proyectos académicos también lo podemos aplicar. En el área donde yo me desempeño, pues sí es muy útil, incluso para desarrollar nuestras investigaciones es una herramienta que nos es muy útil. Sea útil tanto para educadores, psicólogos, administradores, abogados, todo el mundo. Sí, proyectos de tecnología, sí, su aplicación es muy bien. De hecho, ahorita en tecnología se están dedicando mucho a vender aplicaciones para organizar a la gente. Sí. No estoy seguro si se basan en matrices, pero probablemente si siguen una metodología similar, podrían ser muy exitosas. Así es. Bueno, ¿qué más nos tenía preparado, maestra? Pues en general la intención era hablar de una de las herramientas aplicadas en la administración pública, pero hacer el llamado a estar abiertos a la aplicación de todos los instrumentos que la tecnología y la innovación nos están trayendo. Obviamente, pues evaluando cuáles son también las adecuadas para nuestra realidad, porque también se dan casos en los que se quiere implantar modelos a lo mejor de otro país en el nuestro, aun cuando no se cuentan con las mismas características, ¿sí? Hacer el uso de estas herramientas, estudiarlas y decidir cuáles son las adecuadas para aplicarlas en nuestros proyectos y en nuestras realidades. Y es que se dan muchos casos. Escucho mucho decir, no, es que el modelo, digamos, de Suecia, sí, que es muy bueno, les funciona, bueno, sí, pero la sociedad sueca vive de otras cosas, tienen otro tipo de problemas, exacto, su población no tiene las mismas características en cuanto a tamaño, densidad y todo. Entonces, por ejemplo, te dicen es que el sistema de prisiones, que son unas prisiones de lujo en ciertos países europeos, ¿funcionaría en México? Pues probablemente no, porque no tenemos la solvencia estatal para hacer algo así. Sí, de hecho, en mi investigación que estoy desarrollando para el doctorado, estoy trabajando el tema de la infraestructura educativa. Y me he encontrado con muchas fuentes europeas, americanas, pero yo he preferido enfocarme a las latinoamericanas porque desde mi punto de vista son las que padecen las mismas problemáticas que la educación mexicana, las problemáticas más parecidas, los sistemas escolares también más similares, y aunque encuentro muy buenas propuestas y experiencias de países de otros continentes, sí las tomo en cuenta, pero me enfoco más en los contextos más similares a nuestro país, y creo que es algo, este análisis que debemos hacer siempre que queramos analizar o revisar experiencias externas. Además hay muchos mitos, ¿no? Sí. La gente dice, no, es que allá están felices con su educación, y tú dices, híjole, pues ¿cómo te explico que no? Que acaba de haber protestas aquí, que porque no les gusta esto, ¿sí? Y ellos nos ponen de ejemplo a nosotros en otras cosas, y bueno. Sí. Es decir, nada es perfecto, pero precisamente para eso sirven esas metodologías, para encontrar en dónde está realmente la imperfección. Exacto. A veces pensamos, no, es que el problema es porque se ve muy claro, ¿no? Sí. Pero detrás de eso hay otro problema de fondo que por más que uno ataque al que ya detectó, no lo va a resolver porque el problema que está de fondo va a continuar. Sí, es otro. Incluso pues lo ideal es encontrar esos problemas o esas situaciones que además de resolverse o de atenderse con con determinado programa social, van a ayudar a resolver otros. Sí, que el efecto de esto se pueda expandir. Eso nos ahorraría también tiempo y recursos. En lugar de crear un programa para cada problemita, pues tratar de buscar esos problemas nucleares que nos ayuden a resolver los demás. Y bueno, y ojalá que fuera uno solo, ¿no? Sí. Porque precisamente cuando empezamos a ver los detalles nos damos cuenta de que en cada lugar hay un problema nuevo. Sí, exacto. Me recordaba un profesor hace tiempo cuando estaba yo haciendo precisamente una tesis. Me decía, es que para mí el problema es que no hay escuelas en las comunidades. Dije, bueno, profesor, ¿y quién va a ir a esas escuelas? Bueno, pues los niños. Hay una población de 5,000 personas en tal lugar. Digo, está bien, pero si sabe usted que esos 5,000 en realidad no están en el pueblo. ¿Cómo? Vaya al pueblo. Hay como 300 personas. La mayoría de ellos ha migrado. Y pues como no hay quien los cuente, pues de repente no sabemos. Sí. Y fíjate, precisamente ese es otro dilema de
cómo dirigir las políticas públicas, porque en específico en infraestructura educativa yo me he dado cuenta que comunidades tan pequeñas pues realmente no son atendidas, al menos no bajo los mismos esquemas que en las comunidades grandes, y ahí también es como un dilema ético, ¿no? Porque un niño que esté en una comunidad de 3, 4 familias no goza de la misma educación que un niño que vive en una ciudad con 500,000 de habitantes. Y el problema es que a veces lo que acaban haciendo las administraciones es poner más escuelas. Es algo que se hizo mucho en los 70s. Se quiso alcanzar a todos los niños con escuelas. Y de repente había muchas escuelas y pocos niños. Y tampoco se les dio a cada escuela ni el presupuesto ni la atención necesaria, ni se buscaron a los mejores profesores. O se buscaron, pero pues no quisieron irse hasta allá. Sí, pues de hecho durante décadas en México la política educativa se abocó a lograr la cobertura. Incluso a veces como fuera, ¿no? Porque no había suficientes maestros, no había suficientes escuelas. Y ahora que ya más o menos se ha logrado la cobertura en educación primaria, creo que no hemos podido cambiar el chip, ¿no? Nos seguimos enfocando a atender más niños en lugar de identificar las diferencias en las condiciones de esos niños y darle a cada uno lo que necesita para lograr más o menos un mismo nivel de desarrollo, que sería lo que la equidad perseguiría. Sí, bueno, incluso pienso yo, tal vez me pueda usted corregir, yo también soy maestro en educación y pienso muchas veces que a veces creemos que hay una sola educación, que hay una sola forma de educar. Entonces llevamos a las comunidades una educación muy occidental, muy nuestra, muy citadina, voy a decirlo así. Y no les sirve de mucho, al menos al principio, no la encuentran interesante, no les cambia los paradigmas, para ellos es como estudiar algo que no se ve. Sí. Porque estamos, como dicen, no cambiamos el chip. Sí. Entonces, al no ser compatible, pues desgraciadamente nos hace un cortocircuito. Y ahorita hay muchos grupos que están luchando y dicen, ¿saben qué? A lo mejor resulta que tenemos que educarlos más a su estilo, enseñarles cosas que a ellos les sirvan más. A lo mejor si son comunidades agrícolas, sí, por supuesto hay que enseñar a leer, hay que enseñar a escribir, hay que enseñar carreras, pero ¿por qué no poner una universidad agrícola con carreras que les ayuden a sacarle provecho a lo que tienen? Mira, no suena como una idea tan mala. A lo mejor eso tampoco es la mejor idea. Para eso son estas metodologías. Sí, para definir, encontrar realmente o lo más apegado a la realidad, que es lo que se requiere. Así es, pero fíjese qué fácil es para una persona como yo, que no sabe, que no aplica la metodología, pensar, ¿y si hago esto? Con las mejores intenciones y con toda la buena onda, dirían los muchachos. Sí, bueno, de hecho, una de las características de la metodología del marco lógico es que te ayuda a evaluar ex ante los programas, es decir, antes de llevarlos a cabo, verificar que esa lógica de lo que planteo hacer realmente me lleve a lo que quiero obtener, sino que no sea políticas públicas por ocurrencia, sino a partir de una verdadera planeación. Muy bien. Bueno, ¿tiene algo más que nos quiere compartir? Pues invitarlos a conocer este tipo de temáticas, invitarlos a conocer la universidad. Creo que es importante tener profesionales de la administración pública y más en este tiempo en el que pues demandamos mayor transparencia y mayor cumplimiento por parte de nuestras autoridades, ¿no? Y no solamente para quienes buscan ejercer un cargo público, incluso hasta como ciudadanos es importante estar formados y conocer cómo actúan los gobiernos, porque pues también nuestras demandas creo que deben ir fundamentadas, ir bien orientadas para que realmente sirvan como un llamado de atención a ellos, ¿no? Y no se queden en el aire. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gente que nos está viendo en casa, recuerden, esto ha sido Uno Radio. Síganos aquí en nuestro canal de YouTube, denle un like, suscríbanse si nos están escuchando a través de las plataformas de audio como es iVoox, como es Spotify, iTunes, la que sea. Déjenos una reseña, un comentario, si quieren que la maestra Elvira regrese más frecuentemente, si quieren que le demos su propio programa, con mucho gusto se lo damos. Cualquier cosa que haya notado, algún error que se cometió, por supuesto, sus dudas nos son muy, muy útiles. Sí, claro. Algún tema que les interese, si ustedes son fanáticos de la administración pública y dicen, no, es que ahora a mí me gustaría saber qué alternativas hay,
o si hay alguien que sepa sobre administración pública precisamente en las Europas o en otros países, o quieren conocer algo un poquito más de opinión, todo se vale. Sus comentarios hacen esta plataforma. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Yo soy Víctor Baeza, su locutor, la maestra Elvira Arriaga nos acompañó el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias.